Muy buenas a todos, sean bienvenidos a este episodio número 15 de Anti-Mainstream. Hoy vamos a hablar sobre las elecciones en Venezuela y el tema es puntual, sucesión o hasta el final. El lema de María Corina Machado en esta campaña, como siempre, mi compañero Diego Loyo Rosales y hoy nos acompaña nuevamente Luis Pecha Arteaga. ¿Cómo andas, Diego? ¿Qué tal, Emanuel? Muchas gracias, Luis, por estar con nosotros hoy. Y sí, el tema de toda esta semana, ya hemos visto desde incluso la semana pasada cómo empiezan a elevarse muchas más voces y muchos más analistas a decir que es hora de marcar un camino, un plan B, lo que sea. Y desde el Comando de 20 Venezuela, pues siguen diciendo palabras más, palabras menos, que el plan B es el plan A. Entonces, Luis, muchas gracias nuevamente. ¿Qué piensas sobre los últimos acontecimientos respecto a la elección en Venezuela? Diego, Manuel, bueno, primero que nada agradecerles nuevamente la invitación, ¿no? Creo que era cuestión de tiempo que este momento llegara. Creo que la vez, de hecho, anterior, cuando conversamos, eh, pese a que evidentemente tanto yo como muchas personas, y creo que la gran mayoría de los venezolanos evidentemente entienden que María Corina Machado es la gran decisora de esta coyuntura política. Ella tenía y tiene un gran reto por delante, que es hacer viable su plan para lograr el éxito, entendiendo el éxito como el cambio hacia la democracia en el país, ¿no? En la medida en la que se hace menos viable los tiempos apremian, y obviamente el chavismo también juega con esto, ¿no? No es fortuito que la elección sea el 28 de julio, no es fortuito que la inscripción de candidaturas sea ya esta semana que viene, no es fortuito que los lapsos sean tan cortos porque evidentemente quieren hacer lo más caótico posible el proceso de toma de decisiones estratégicas dentro de la oposición, ¿no? Esa toma de decisiones evidentemente está en las manos de María Corina luego del episodio del 22 de octubre, donde fue legitimada como la gran cabeza de este movimiento por la democracia en el país, ¿no? Sin embargo, pues nada, ella tenía este reto que les comentaba ahorita, que es pues hacer viable ese plan, ¿no? En la medida que se acerca esta fecha de la inscripción de candidaturas y no parece moverse, digamos, la opción por la cual parece haber apostado María Corina, que era a través del proceso de negociación internacional lograr condiciones para la inscripción de su candidatura y poder participar en el proceso electoral, garantías que le dio en teoría el gobierno de los Estados Unidos, la comunidad internacional, etcétera, y ella la verdad es que manifestó durante los últimos meses estar bastante tranquila al respecto. Pues nada, digamos que comienza a manifestarse la desesperación. Yo lo comentaba en mi cuenta de Twitter. Hay actores que obviamente manifiestan esta desesperación con la mayor mala intención posible, que es la de intentar apartar a María Corina del camino. Y porque les incomoda su liderazgo, porque apuestan por otra vía, porque están cooptados por el chavismo, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que a la vez sí hay una preocupación genuina por parte de algunos ciudadanos, movimientos políticos, dirigentes, etcétera, que sí entienden que el momento político en Venezuela parece estar orientado hacia una participación en el evento electoral del 28 de julio y ven que, bueno, no hay esa apertura a una conversación estratégica sobre qué hacer, ¿no? Entonces, entrando ya a estas fechas decisivas, pues las voces comienzan a elevarse, comienza esa desesperación y bueno, en estos momentos digamos que ya estamos en una etapa en la cual ya es público que hay conversaciones entre los actores políticos para decidir qué hacer. Ahí obviamente la voz de María Corina Machado va a ser decisiva, eh, pero también es no menos cierto que dependiendo de cuál sea la respuesta estratégica de María Corina, es probable que veamos una reacción por parte de otros actores opositores. Entiendo. Luis, Diego, y ya para abrir el debate. Es complicado el tema de la sucesión porque obviamente María Corina fue digamos, la líder o la persona que sacó de la apatía a los venezolanos con el proceso de primaria. Fue la persona que hizo movilizar a más de 2 millones de personas en las primarias. ¿Cómo María Corina ahora, hablando coloquialmente y en términos bien venezolanos, entrega el coroto a otra persona? O sea, es algo complicado no de plasmar y una de las preguntas que quiero plantearles es, si María Corina elige un sucesor, ¿esa persona va a tener el apoyo que generó la propia María Corina Machado? Ahí para ir abriendo ese debate. Voy yo a Fíjate, tu... sí, no, fíjate, Emanuel, entiendo perfectamente a dónde va tu pregunta, la voy a responder después. Yo me quiero ir un paso para atrás, que es por qué
está planteado el debate, por qué está planteado toda la situación política alrededor de una contienda electoral, como si esta contienda electoral fuera una contienda electoral convencional. ¿Por qué estamos hablando de las elecciones en Venezuela como si estas elecciones se estuvieran llevando a cabo en un país como, qué sé yo, España, Brasil o algún otro país que no sea una democracia perfecta, pero que sí sea una democracia? Venezuela existe un régimen totalitario que ha demostrado que no le pesa ser y actuar como un régimen totalitario, y en el cual las acciones convencionales electorales no le van a hacer mella. Ya lo vimos en 2015 con una rotunda victoria en la Asamblea Nacional, que no sirvió para absolutamente nada más que instalar el gobierno interino de Juan Guaidó, que al final quedó en nada. Ya lo vimos en el 2018 cuando no les importó manipular las elecciones de cualquier forma, hasta el punto que Smartmatic, una compañía para nada de buena reputación, tuvo que denunciar que esas elecciones eran fraudulentas. Si sabemos que el régimen va a actuar de cierta manera, ¿por qué seguimos cayendo en el juego de aceptar que el régimen actúe de esa manera y no de enfrentarnos a la estrategia del régimen? Esa es mi pregunta, mi pregunta inicial realmente es, ¿por qué consideramos que las elecciones en Venezuela son una elección normal? Y para responderte a tu pregunta, Manuel, entonces, si entendemos el contexto que estoy planteando, no hay forma de que María Corina, como dices tú, pase el coroto, pase la antorcha o le ceda el liderazgo a otra persona, porque el liderazgo de María Corina no es un liderazgo electoral, es un liderazgo de enfrentar realmente al régimen. Yo por eso creo que eligió su eslogan de hasta el final. Para mí no es un eslogan, es realmente una estrategia. Yo creo que hay dos cosas, ¿no? Con relación a lo que comentas tú, Diego, yo creo que tanto ella como buena parte de su alianza y de los actores opositores que están, digamos, enrumbados en esta estrategia, entienden que no es una elección convencional y lo entienden desde el punto de vista de que, bueno, muchos de ellos tienen presos políticos en las cárceles mientras hacen campaña electoral. Sufren digamos, el veto de sus partidos como postulantes en la elección, es decir, sus tarjetas como partidos políticos no existen porque se las robaron, las usurparon, las prohibieron, etc. Y bueno, porque entienden evidentemente el desbalance tan abrupto que hay con relación a, bueno, el proceso no es íntegro, pues en este momento en Venezuela no hay elecciones libres y eso es una realidad, ¿no? Sin embargo, yo creo que también es una decisión estratégica asumir o no el proceso electoral de frente. Yo no he visto, o por lo menos opositores que sabemos, o sea, personas que sabemos y tienen, digamos, el aval por su práctica de que son opositores, diciendo que vamos a una elección convencional, la fiesta electoral, etcétera, ¿no? Lo que sí creo es que el 28 de julio es una oportunidad, por lo menos para bien sea intentar aprovechar ese hito en el cual millones de personas van a poder movilizarse políticamente en rechazo al régimen y ver qué sale de ahí, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y para eso necesitas tener un nombre. O sea, un nombre o una acción a través de la cual tú puedas hacer el hecho político ese día, ¿no? Y creo que incluso eso es favorable para la propia María Corina Machado, ¿no? Por eso creo que, y yo sí, y lo puedo decir aquí de frente, yo creo que María Corina Machado tiene que estar preparada para ser la voz que designe a alguien con relación al 28 de julio, que sea ella la que lo proponga y el resto de partidos políticos avalen esa postulación. ¿Por qué? Porque eso significa mantener en su control la estrategia con relación a cuál va a ser el accionar político de aquí a ese hito electoral. ¿Qué puede pasar si ella no lo hace? Que otros actores políticos digan, mira, no estoy de acuerdo con el boicot y si esa es la ruta, yo pongo mi nombre. Y ahí entonces el debate va a pasar a ser de, bueno, es la ruta por la democratización a, bueno, votamos o no votamos, que si tú votas eres un traidor, que si tú no lo haces, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es tu plan? Y los próximos meses para la coalición opositora van a pasar a ser nuevamente una lucha intestina entre puros y no puros o entre
colaboracionistas y no colaboracionistas, que al final, digamos, pues para mí es un escenario soñado para el chavismo porque implica que sin mayor cosa, sencillamente a los ojos de actores internos y comunidad internacional va a ser la oposición otra vez, la oposición venezolana otra vez está desordenada. Bueno, o sea, vamos a dejar esto como está. Y de la forma más cruda es, vamos a entendernos con Maduro. De Entonces yo creo que para hecho, poder mantener... No, dale, dale. sí, de hecho, Iba a seguir, salió pero... hace una semana atrás salió un reporte de inteligencia anual de la Casa Blanca donde se habla, bueno, de todas las amenazas para la seguridad nacional de Estados Unidos, China, Rusia, Irán, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí hay un parrafito muy pequeño sobre Venezuela, de 2 o 3 párrafos. Justamente una se menciona la oposición y se habla de que la oposición no tiene la capacidad para sacar a Maduro del poder y que por ende ellos ven que el proceso del 28 de julio es un proceso fraudulento donde Maduro va a sostener el poder, ¿no? A nivel Perdón, te internacional, corrijo, perdón, te ¿sí? corrijo, Emanuel. Lo que dice el documento es que el régimen de Maduro tiene cooptadas las instituciones a tal nivel que es improbable que haya un cambio de poder. Y hago la corrección porque hay una gran diferencia entre no tener la posibilidad y que el régimen de Maduro tenga cooptadas las instituciones. ¿Por qué digo que hay una gran diferencia? Porque el problema de estos análisis internacionales, es que son análisis internos, memos internos, que se organizan para tratar de crear una estrategia interna privada. Estos no son memos ni de apoyo, ni de narrativa, ni mucho menos de realidades ya marcadas en piedra. Entonces, se ha hecho mucho eco de esa nota y estoy de acuerdo que esa nota tiene cierto nivel de interés porque que el aliado principal, o en teoría principal, que es Estados Unidos, de una democratización de Venezuela, piense que no hay muchas probabilidades, es malo. Si sacáramos todos los memos que han salido a lo largo de la historia, que han estado equivocados de posibles cambios de régimen, la lista sería muy extensa. No, El es tema es que que aquí, el tema es que aquí, Emanuel, para cualquier proceso de democratización en Venezuela, entendiendo el contexto en el que estamos, va a ser, bajo un análisis 100% objetivo, menos probable que la permanencia de Maduro. Como todos los cambios de régimen en la historia, siempre vas a tener menos probabilidad de cambiar el régimen que de mantenerte. a eso iba, Diego, no me dejas terminar. Yo iba a que ese es un memorándum donde justamente se ve cómo la Casa Blanca ve la situación o cómo la inteligencia de Estados Unidos ve la situación en Venezuela. María Corina tiene que encargarse de por lo menos generar un movimiento de cara a esa fecha para organizar algo. ¿Cómo es la mejor forma de organizar eso para esa fecha? Esa es la pregunta. ¿Es rechazando la vía electoral porque no hay suficientes condiciones para ir y presentarse a una elección libre? ¿Es, como dice Luis, presentando un candidato sustituto avalado por ella y que después los otros partidos, digamos, sigan su orden? Es donde a mí me queda quizás la duda, ¿sabes? Porque yo ahora pienso en candidato sustituto y creo que los pocos potables van a ser inhabilitados. Y eso te va a dejar en el mismo lugar donde estás ahora. Y lo otro es que si tú niegas la fecha o niegas la ruta electoral, también tienes el riesgo de que la gente se te desanime, ¿no? Porque hasta ahora ha sido una campaña electoral. Entonces, tienes una disyuntiva muy grande allí que yo no sé cómo María Corina o cuál es el plan de María Corina exactamente para salir de esas disyuntivas. Es una situación un tanto, no sé si sin salida, pero muy, muy difícil. No sé cómo lo ven ustedes. ¿Cuál ustedes, por ejemplo, optarían o qué nombres tienen sobre la mesa para un sustituto? Yo creo que ahí hay cosas, ¿no? Lo primero es que pensar en cuál es la vía que puede generar mayor problematización a lo interno del régimen y mayor, digamos, sí, que tengan dilemas por resolver y a partir Claro. de ahí, pues, bueno, aplicar su bota, aplicar su puño de hierro, lo que sea, pero también a la vez restar legitimidad al proceso electoral en un momento en el que Maduro busca normalizar sus relaciones internacionales y afianzarse en el poder. Yo diría que utilizar los hitos para, tal cual como dices, vamos a correr esa película que tú cuentas, Emanuel. María Corina designa a X persona y esa X persona es inhabilitada y luego designa a Y persona y Y persona es inhabilitada
todo eso abona muchísimo a que la barra vaya subiendo con relación al proceso de legitimidad de Maduro. Si Maduro tiene el objetivo de afianzarse como régimen, digamos, como un hecho político y normalizar que aquí, bueno, hay una democracia imperfecta para sus aliados, para la comunidad internacional, etcétera, el hecho de que comiences a inhabilitar a una lista completa de sucesores de María Corina Machado pone la barra muchísimo más cuesta arriba para que ese escenario soñado de Maduro suceda, desde mi punto de vista. Sí. Por eso yo apuesto más que nada a ese escenario, honestamente. Con los nombres, bueno, los nombres que han sonado, bueno, pues van de todos los tonos y colores, sí, ¿no? Sí. Desde opciones abiertamente cooptadas por Maduro, como decir, no sé, desde Benjamín Rauseo, o ex candidatos presidenciales que están desenterrando de ultratumba, como Eduardo Fernández o Irene Sáez, hasta, bueno, ya dirigentes políticos de partidos que, bueno, van desde los más moderados, incluso, bueno, casi que apretándole la mano a Maduro como Manuel Rosales, hasta, bueno, la propia asistente de María Corina Machado, mano derecha de María Corina Machado, Magali Meda. Pues. Sí. Yo, la verdad, para mí el nombre pasa a un segundo plano si tiene el aval de María Corina. Para mí ese es el elemento fundamental. Puede Luis, ser que, ¿no crees que... Perdón. No, voy a cerrar la idea. Puede ser que la idea sea, mira, Pedro Pérez, y Pedro Pérez no tiene cara. Es el señor que, no sé, el responsable de Guárico de 20 Venezuela. Pero Pedro Pérez encarna la lucha de María Corina, la de Magalí, la de Juan Pablo Guanipa, la de Delsa, la de toda la causa democrática, y al final en el tarjetón va a aparecer Pedro Pérez, porque Pedro Pérez somos todos. Eso al final, para mí, sería una estrategia que al final termine encarnando el liderazgo de María Corina Machado, porque, digamos, hace que el nombre sea algo irrelevante y que lo que importe sea la estrategia a asumir con relación a ese hecho y a rechazar al régimen. Y le sube también el costo político sobre cuál es el motivo para inhabilitar a Pedro Pérez, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí lo dejo para escucharlos también. Yo te voy a hacer dos preguntas que son una, pero de dos temas relacionados. Uno, ¿cómo haces para evitar que este plan de sucesión de 200 nombres no se convierta en una situación similar a la de Barinas? Y dos, ¿cómo haces para entender que un partido como Gente Venezuela, creo que son ya 4 coordinadores regionales desaparecidos o secuestrados por el régimen, con grandes figuras de ellos, con un auto de detención, con personas que amedrentan constantemente a estos partidos? ¿Cómo realmente se potabiliza, cómo realmente se lleva a cabo una estrategia exitosa de sucesión, sabiendo que al régimen no le interesa la legitimidad en el sentido en que pueden ganar una elección al estilo del 2018 y quedarse en el poder? Yo creo que hay dos cosas, ¿no? Lo primero es que, bueno, el margen de éxito de cualquier estrategia, obviamente, bueno, uno aspira a que sea el más alto, pero ninguno tiene como que el 100% de probabilidades de que se logre, ¿no? Y creo que Venezuela es el mayor caso de haber intentado, creo yo, que prácticamente todos los tipos de estrategias posibles para lograr el cambio político y hasta ahora no haberlo logrado, ¿no? Eso en primer lugar. Yo creo que al final lo más importante, estoy escuchando una cosa, no sé si soy yo o no. Hay un eco ahí. Sí. Lo más importante creo yo que es el control político sobre la toma de decisiones sobre cómo proceder. No es lo mismo que la lista de sucesores o lo que sea algo que se parta de una decisión de que, bueno, es uno de Primero Justicia y luego uno de Voluntad Popular y luego uno de Un Nuevo Tiempo y luego uno de AD. Yo creo que esa dinámica está obsoleta y no tiene ningún tipo de validez porque el hecho político de la primaria hizo que no haya esa realidad política para hacerlo de ese tipo, ¿no? Como podrías haberlo planteado hace capaz 6 años, en 2018. Creo que ese control de la lista lo debería tener María Corina Machado y su coalición. Para mí no hay ningún tipo de dudas con relación a eso, porque son los validados a encabezar esta estrategia política, que deben contar, bueno, con el aval y el seguimiento y el apoyo de los partidos. Yo creo que sí,
porque al final estás apostando también a la estrategia electoral, ¿no? Pero al final esa toma de decisiones, desde mi punto de vista, o sea, es decir, no puede haber candidatos sustitutos sin la luz verde de María Corina, ¿no? Pero insisto, Peche, disculpa que te interrumpa, pero si el control de la lista lo tiene María Corina y lo tiene 20 Venezuela, y la lista la controlan 20 Venezuela y María Corina, o sea, el partido y las personas más perseguidas en este momento en el ámbito político venezolano, ¿cómo garantizas tú que no te inhabiliten a las 30 primeras personas y busquen al candidato que mejor le plazca al régimen dentro de esa lista? ¿O estamos hablando de una sucesión eterna de personas inhabilitadas por el régimen, pero afines a María Corina? La respuesta es que no hay garantía, pero tampoco, pero en la medida en la que va avanzando esa lista, pongamos que sean 30 personas, imagina el escándalo que eso significaría para Maduro, tanto a lo interno del país como a lo externo, con relación a, bueno, el proceso pierde básicamente toda credibilidad y se apunta y se comienzan a legitimar otro tipo de caminos, ¿no? Pero para poder hacer eso, tienes que transitar ese camino, ¿no? O sea, es decir, si tú desde el momento uno, bueno, no sé, esto ya es aquí capaz pensándolo muy como que desde este plano, digamos, María Corina decide mañana, bueno, no vamos, le estás poniendo la excusa, no solamente el chavismo para decir, bueno, es que mira, fíjate, esta gente nunca quiso participar, sino que le estás también dando la excusa a otros actores opositores para decir, no, bueno, mire, es que esta otra vez con sus vías extremistas y demás, no podemos hacer esto, vamos a postular un nombre, etcétera, ¿no? En la medida en la que tú avalas, o mejor dicho, muestras las prácticas del chavismo con relación a que tú verdaderamente estás apostando por esa ruta electoral, o cual sea que sea el nombre, institucional, y el chavismo no me está permitiendo competir, pues tú estás también tomando la razón en narrativa y acción con relación a cómo proceder. Es decir, no te va a venir a decir cualquier partido X, no, es que tú no quisiste participar, no, es que no, yo propuse 20 nombres distintos de personas que no han sido funcionarios públicos, que no han apostado, que son menos visibles, lo que sea, y a todas no me las vetaste. Por esa razón, ese proceso no tiene ningún tipo de validez. Y ahí sí pasamos a la evaluación de otro tipo de rutas estratégicas. Así lo veo. Sí. No sé cómo lo ven. Es interesante porque hasta ahora el tema de la sucesión se ha planteado en buscar un candidato que, o sea, yo nunca he escuchado la teoría esta de Luis de poner a un candidato que no sea conocido. Me parece más interesante que poner a un candidato conocido. ¿Por qué digo esto? Porque en Venezuela hay muchos actores de oposición que incluso podrían decirse que son opositores moderados, pero opositores, que al menos no son colaboracionistas, que están mal vistos por la sociedad civil. Y creo que la única opositora que hoy por hoy genera al menos el visto bueno en la mayoría de los venezolanos es María Corina. Y cualquier otro opositor podría desencadenar en que María Corina, bueno, se desprestigie. En Venezuela los venezolanos en general, de tantas traiciones que han sufrido, de tantos malos tratos por parte de la oposición venezolana, es normal que la gente que sea escéptica. Entonces, yo creo que el camino de la sucesión es un proceso para ir de puntillas de pie. ¿Sabes? Entiendo la teoría de poner a un candidato sustituto que sea el que aglomere la causa democrática, me parece perfecto, pero yo no sé si se va a plantear en esos términos, Luis, o no sé si tienes información de que puede llegar a plantearse en esos términos. Bueno, la propia opción de Magali Meda, como se había comenzado a escuchar, etcétera, que bueno, obviamente Vente en un principio lo descarta en términos públicos, porque Vente tiene que seguir luchando por la habilitación de María Corina hasta el último momento, ¿no? Apuntaba hacia allá, Magali Meda, por poner ese ejemplo, no es una dirigente nacional reconocida que ha ocupado cargos de liderazgo y nada por el estilo, sino más bien es un rol más operativo, articulador político, etcétera, ¿no? Y creo que es un ejemplo perfecto de lo que podría representar. O sea, bajo qué excusa el chavismo podría inhabilitar a Magali Meda. Bueno, no sé, acusarla de formar parte de los complots, qué sé yo. Pero al final, obviamente, a los ojos de cualquier proponente de elecciones libres en Venezuela, se sabe que es una excusa para sencillamente no permitir a alguien Claro. con el aval de María Corina Machado, ¿no?
Más allá de eso, yo sí creo, sin lugar a dudas, que hay muchos opositores que están apostando a ese consenso alrededor de una figura conocida, conciliadora, cualquier término que busque ablandar como que la realidad de que alguien que sea cómodo para Maduro, ¿no? Y precisamente creo que por eso quienes proponen tienen que ser las personas que están alrededor de María Corina Machado. Y otra cosa, dale, Diego, es que César Pérez Vivas y el Juan Pablo Guanipa ayer aparecieron inhabilitados en el CNE. Yo no sé si la estrategia del chavismo es empezar a inhabilitar a mansalva opositores conciliadores que puedan ser potables para sustituir a María Corina Machado, hasta dejar a los opositores que les conviene específicamente al régimen de Nicolás Maduro. Eso puede ser detrás de una estrategia que al final se abre paso para que el escenario de buscar un candidato no conocido que aglomere una causa y que el nombre sea irrelevante sea más interesante. Eso a mí me compra más que la teoría de buscar un candidato conciliador al menos. Estoy seguro que eso sería más contraproducente que producente para esta causa. Diego. Sí, fíjate, coincido completamente con... Adelante, Luis. No, aquí no, que creo que sí, que coincido completamente con lo que dices, Manuel, que al final va a haber mucho dirigente apostando por esa vía blanda de sí, bueno, porque yo puedo hablar con Maduro, etcétera, pero la verdad es que por la vía de los hechos, hoy está inhabilitado César Pérez Vivas, que no es un dirigente de demasiado peso nacional, demasiado frontal hacia Maduro, cuál puede ser su único pecado, haber participado en la primaria. Van a inhabilitar a los 10, 11 candidatos que se presentaron finalmente en la primaria. Son incógnitas, ¿no? Pero al final, sí, yo creo que todo eso va abonando a esa pérdida de legitimidad de la elección en los términos que Maduro querría, ¿no? Y pensando, digamos, 3 pasos más hacia allá, pues obviamente pensemos en un escenario en el que Estados Unidos gana el Partido Republicano las elecciones en noviembre. No hay ningún tipo de resquicio de credibilidad, por poner un ejemplo, de que Estados Unidos vaya a reconocer esa elección. Se lo pone incluso cuesta arriba a los demócratas para hacerlo. De acuerdo. Pues imagínate para una administración republicana, ¿no? Fíjate, Luis, Emanuel, yo estoy totalmente en desacuerdo y es por una razón muy sencilla, que es que aquí estamos buscando maneras de acomodarnos al el juego que plantea el régimen. Y acomodarnos a jugar el juego que plantea el régimen es justamente la estrategia que hemos seguido desde el 2002 después del paro petrolero. El único momento en el cual más o menos se trató de salir del juego del régimen fue con el gobierno interino y lastimosamente por temas que no caben dentro de esta conversación, eso quedó en nada. Pero de resto ha sido tratar de participar en ciertas elecciones, tratar de desconocer las elecciones, pero al día siguiente no hacer absolutamente nada, tratar de acomodar lo que sea que le convenga al régimen o lo que sea que plantea el régimen como una opción. Y yo creo que aquí el gran problema es que, y en esto sí estoy de acuerdo contigo, Luis, es que en este momento hay una especie, pareciera haber una especie de vacío comunicacional o narrativo de los que están llamados a liderar este proceso, que es el Partido 20 de Venezuela y por supuesto la candidata María Corina Machado, que es no es, y el problema de ese vacío es que permite a ciertas voces empezar a decir cuál va a ser tu sucesor. Y esa no es la conversación que tenemos que tener. Si no te gusta la conversación, tienes que cambiar de tema. Si no cambias el tema, la conversación sigue. Ahí estoy 100% de acuerdo. ¿Y cómo debería cambiar el tema María Corina? Yo creo que lo estás tratando de hacer en un tono muy suave y creo que es un tono que deberían elevar. Es decir, oigan, nosotros vamos a participar en unas elecciones, pero la única forma de que esas elecciones sean realmente libres, competitivas y legítimas es que la candidata María Corina Machado participe en esas elecciones. ¿Le quieres quitar legitimidad al régimen, Luis? Ellos tienen desde el 2012 quitándose legitimidad ellos mismos. Cualquier vía es legítima para salir del régimen. No lo sé, pero lo que es verdad es que el régimen ha utilizado cualquier vía ilegítima para mantenerse en el poder y lo van a seguir haciendo. Ya se demostró
desde el 2012, desde hace más de 10 años, que el régimen va a reprimir cuando tiene que reprimir, a robarse elecciones cuando tiene que robarse elecciones, a comprar opositores cuando tenga que comprar opositores y hacer lo que sea para mantenerse en el poder. Y si nosotros seguimos llevando a cabo la estrategia que el régimen nos permite, entre comillas, el resultado va a ser el mismo, una nueva victoria del régimen. Entonces, el camino realmente que debe seguir María Corina y la probabilidad más alta de éxito de que haya un cambio político en Venezuela es precisamente cambiar el tema de conversación. Aquí sí se debe ir a un proceso electoral, pero la única forma de que ese proceso electoral sea legítimo es que la candidata que ganó las primarias por una rotunda mayoría prácticamente unánime participe en estas elecciones. Y a aquellas personas que no les gusta esta conversación son personas que, como tú bien has dicho, Luis, ya no tienen ningún tipo de peso en el escenario político, excepto el peso que le quieren dar ciertas personas afines al chavismo o ciertos analistas pintados de neutro. Son personas que no lograron sacar 1% en la primaria, son personas que no se quisieron presentar a la primaria porque sabían que les iban a pasar por encima. Son personas cuyo único punto de venta antes de la primaria era que tenían una maquinaria partidista que ya se demostró que no existe y que no tiene peso. ¿Por qué seguimos escuchando a las personas que son los padres del fracaso para tratar de salir del régimen? Sencillamente aquí, en mi opinión, queda una opción y no es una opción, tampoco voy a venir a vender humo, no es una opción que yo crea que tiene altas probabilidades de éxito, pero la única opción que yo veo que realmente hace lo que tú pides, Luis, que es generarle problemas al chavismo, es cambiar la conversación y decir, vamos a elecciones, pero vamos a elecciones legítimas. Y la única forma de que esas elecciones sean legítimas es con la participación de María Corina Machado. Es que, Diego, y eso fue mi primer planteamiento del programa. Si la ruta es electoral, te tienes que amoldar de cierta forma. Pero hay otro camino, que es que no vas el 28 de julio. No puedes ir porque no hay chance de que te habiliten. Es que no estoy de acuerdo, Emanuel, porque no es te van a una habilitar. dicotomía. No es una dicotomía. El camino electoral existe, sí, el camino electoral existe siempre y cuando se garantice que esas elecciones pueden ser legítimas. Y el camino del enfrentamiento tiene un solo objetivo, que es llegar a unas elecciones legítimas. No es solamente una o la otra, es combinar las dos en una estrategia que realmente le genera problemas al chavismo. Yo estoy de acuerdo, pero entonces la fecha del 28 de julio automáticamente va a pasar a ser una fecha olvidada, porque ese día, sin María Corina en la boleta, va a ser una elección falsa. Vas a tener que desconocer esa fecha y decir, aquí van elecciones libres conmigo en la boleta. O vas a tener que seguir presionando para participar en esa fecha. Exactamente, pero yo no creo que en esa fecha te vayan a habilitar porque por algo el régimen puso esa fecha y por algo está boicoteando ese proceso. Por eso yo planteé al principio esta ruta. ¿Vas a ir a esa ruta con el sustituto o vas a irte por otra ruta alternativa al 28 de julio? Y el gran problema de esa ruta es que en paralelo van a haber actores que sí van a jugar al 28 de julio como fecha, postulando a alguien, mostrando una campaña electoral, diciendo, mira, o sea, si queremos cambiar de verdad, esta es la oportunidad que tenemos. Vas a tener el ruido alrededor de y la amenaza, pensando también en términos pragmáticos para María Corina, de comenzar a ver disputado tu liderazgo por otra persona que va a estar recorriendo el país, teniendo pantallas, acceso a medios de comunicación, mostrando una campaña electoral, trabajando por la organización, votos, etcétera. Entonces la discusión, y se los comentaba hace rato, pasa a cambiar de ser el cambio de gobierno a la legitimidad de mi ruta por sobre la del otro adversario opositor. Y entonces vas a tener de que dos frentes peleando a la vez. Yo creo que María Corina debe imponerse, Luis y Diego, y María Corina debe pasarle por encima a ese lo logre, y hacer que, tampoco irse sola, ojo, yo creo que María Corina debe hacer que esa oposición, que quizás es moderada, pero no es colaboracionista, esté junto con ella en cualquier ruta que ella elija de aquí en adelante. Yo estoy seguro que ella no la van a inhabilitar, Diego. Entonces, tiene que hacer una ruta alternativa el 28 de julio. Bueno, de acuerdo, comentando tu punto anterior, es que el tema no es
ir o no ir contra María Corina o que María Corina se imponga. El problema es que ya los ciudadanos venezolanos se manifestaron. El apoyo que tienen cualquier persona, Luis, cualquier actor político que trate de montar una vía paralela, una candidatura paralela, el apoyo que tiene es ínfimo. No tienen peso dentro del país. El único peso que tienen es un peso, entre comillas, institucional. Cuando tú dices que van a tener acceso a medios de comunicación, sí, claro, los medios de comunicación afines al régimen van a darle pantalla a los candidatos que les permite al régimen hacer su estrategia. Cuando tú dices que van a recorrer el país, seguramente sacarán unos posts en Twitter y en Instagram y en Facebook muy bonitos, pero cuando veas la calle va a estar vacía. Estas personas ya no tienen ningún tipo de peso ni legitimidad. Ahora, estoy de acuerdo, Manuel, el camino para que María Corina Machado participe en las elecciones es muy cuesta arriba, pero también estoy de acuerdo con que ese es justamente el camino que debe imponer el Partido 20 Venezuela, y es más, incluso aquellos que no son afines a 20 Venezuela, es el camino que más probabilidades les da de tener un cambio político en el país. Y por algo es que María Corina Machado sacó ¿cuánto fue? El 93% del apoyo en las primarias. Por algo hubo una gran cantidad de actores que decidieron ni siquiera participar por miedo a que se demostrara públicamente el poco peso que hoy en día tienen. Entonces, de nuevo, no es necesariamente electoral, no es necesariamente confrontacional, es una combinación de ambas. En cuanto a la fecha del 28 de julio, por supuesto el chavismo está jugando a que precisamente esa sea la conversación. Es que los tiempos no dan para que María Corina Machado la inhabilite. ¿Por qué no estamos hablando entonces de cambiar las condiciones electorales para realmente tener una elección legítima en la cual pueda participar María Corina Machado? Esa es la conversación que deberíamos tener. Yo creo que porque las condiciones reales del país, del chavismo, lo que viene, apuntan a que ellos necesitan tener todo lo más amarrado posible antes del mes de noviembre, en el cual hay elecciones en Estados Unidos. Y muy probablemente lo que suceda es que de aquí a allá ellos intenten o ejecuten la elección del 28 de julio y la semana siguiente estén convocando a elecciones regionales, parlamentarias, lo que sea, para que entonces la discusión avance y se pase la página y ya está. Y el dilema estratégico entonces va a ser para la oposición, bueno, nos montamos en este tren que viene ahora o también lo boicoteamos, entonces ¿qué hacemos con la elección anterior? Mientras tanto, ya los tipos van en la siguiente página, por decirlo de alguna forma, en el terreno de, digamos, de los hechos con el marco institucional venezolano. Y mientras tanto, pues puede ser, y creo que es la gran amenaza, se va difuminando de esa causa mientras los hechos siguen aglutinándose uno tras otro, ¿no? Y no soy optimista con ese escenario porque precisamente si hay algo en lo que el chavismo es bueno ejecutando es generando la mayor cantidad de problemas políticos encima a la oposición para que tú parezcas un pulpo atajando unas cosas y otras cosas, intentando hacer malabares y ellos diciendo que la realidad se impone, ¿no? Que es ese término, digamos, un poco más entreguista, crudo, no sé cuál es la palabra, pero es como que, bueno, mira, las cosas pasaron y ya está. Y lamentablemente, pues, esos hechos, no solo para actores nacionales, también para internacionales, pues terminan imponiéndose y es como, bueno, no, ya pasó. O sea, lo rechazo, lo condeno. Estas cuentas de Twitter de que son parodias de la Unión Europea rechazó contundentemente. Sí, ya rechazó contundentemente. Fino, la vida sigue, ¿no? No es un escenario optimista y a mí me genera preocupación, malestar, lo que sea la palabra, pero pudiésemos estar enrumbándonos hacia allá. También es que, volviendo a la tesis de qué ruta es la mejor para María Corina en este caso, si seguir ella con su ruta, como dice Diego, de que ella es la candidata y las elecciones, si van a ser libres, tienen que ser con ella como candidata, o si por el contrario juega la tesis que explicaba Luis de un candidato que sea de nombre irrelevante, pero englobe la causa democrática en general, es que en la segunda también le das la razón a actores completamente ajenos a ti y a favor del régimen, como es el caso de Lula da Silva. Esas voces internacionales que pueden de alguna otra forma jugar para que la elección sea legitimada a pesar de que no esté María Corina en la boleta.
Y yo creo que ahora mismo hay un escenario global donde digamos, esa narrativa, que es completamente asquerosa, pueda tener cierta cabida, que es preocupante. Lo otro es que en el segundo caso también te arriesgas a, no a quedar irrelevante, pero sí a quedar expuesta en ese sentido, como decía Luis, ¿no? A parecer un pulvo que tiene que atajar y atajar y atajar cosas, pero al final esa es la narrativa o ese es el juego que quizás donde más trampas le puedes poner al régimen de Maduro en alguna que otra situación, ¿no? Es un poco complejo, pero creo yo también me inclinaría por esa parte. Por eso es que yo planteaba eso desde el principio. ¿Vamos en estos términos o vamos a plantear una ruta alternativa? Diego no quiere plantearlo como ruta alternativa, pero para mí es una ruta bien alternativa. No, es que a ver, no es que no sea una ruta alternativa, es que es justamente la ruta que combina las mayores opciones de éxito. Ya para concluir, Emanuel Sí. y Luis, yo lo que pienso es que lo que dice Luis es totalmente cierto. El régimen es experto en jugar a lanzarte una gran cantidad de problemas y pasar la página rápido y seguir en su tren para mantenerse en el poder. Mi, mi, el tema que yo tengo con esa realidad, con ese contexto, es que es la estrategia que van a aplicar indiferentemente de lo que decida María Corina Machado e indiferentemente de lo que decida la oposición. Si hay un camino de sucesión, van a inhabilitar a 40 personas, van a llegar a una persona poco potable, van a robarse las elecciones, van a buscar la forma de decir que Maduro ganó, vas a tener a Lula da Silva y Pedro Sánchez al día siguiente dándole la mano o felicitando a Maduro o aceptando que Maduro es presidente reelecto y van a pasar la página y llegar y llamar a macroelecciones regionales nuevamente. Esa estrategia de chavismo la puede aplicar siguiendo la estrategia hasta el final de María Corina o siguiendo la estrategia de la sucesión. Y es probablemente lo que van a intentar hacer. Entonces, de nuevo, no tratemos de hacer lo que el chavismo nos pide que haga. Hagamos justamente lo contrario. No dejemos que pase la página e incomodémoslo lo más posible. Que una semana para ver qué va a hacer María Corina al respecto, ¿no? Yo creo que ningún escenario es infalible, creo que ese puede ser nuestro punto de acuerdo. O sea, los escenarios tienen altas probabilidades de fracasar, cualquiera de los escenarios planteados, porque lamentablemente, bueno, los recursos con los que cuenta también tanto María Corina como la coalición Pro Democracia en Venezuela son escasos en comparación a los recursos con los que cuenta el chavismo. Un elemento esperanzador, bueno, el que al final la capacidad de movilización la tienes. Hay que canalizarlo. Y creo que eso es el gran reto que tiene María Corina, que es expresar la ruta a través de la cual va a canalizar ese apoyo abrumador que todos entendemos. Lo canalizó el 22 de octubre de forma exitosa, contra todo pronóstico, contra saboteos internos, contra todo lo que pasó, lo logró canalizar y ejecutar de forma exitosa. Viene ahora esta etapa en la que tiene que volver a hacerlo. Ejercer el liderazgo implica tomar decisiones difíciles y bueno, hay que ver cuál va a ser la decisión difícil que va a tomar esta vez María Corina. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, muchachos, llegando ya a la parte final, ¿no? No sé si quieren algún otro comentario más, Diego, o invitarnos a que nos sigan en redes sociales. Oh, nuevamente, primero, muchas gracias Luis otra vez por estar con nosotros. Realmente eres un amigo de la casa y te seguiremos invitando para hablar sobre este y muchos otros temas cuando toque. Y a todos los que estuvieron escuchándonos hasta acá, los que han seguido nuestro canal últimamente, los que se han suscrito, agradecerles también a toda nuestra audiencia. De verdad que su apoyo nos ayuda muchísimo y nuevamente pedirles que nos sigan apoyando, dándole like a este video, suscribiéndose a este canal si les gustó el contenido y si aún no lo han hecho y sintonizando nuevamente la semana que viene para un nuevo capítulo de Anti-Mainstream, donde seguiremos desmontando cualquier narrativa que nos trate de imponer el régimen venezolano o cualquier izquierda en el mundo. Muchas gracias. Gracias a todos, gracias Luis. Cuídense.